¿Qué es eso que te impide respetar a los otros? Sus gustos, sus vidas, sus preferencias, sus personalidades. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Y hoy hablaremos acerca de qué significa asumir, según el tema de aprender a tener paz según Gerardo Smelly. ¿Qué significa asumir? Y a propósito de este apertura o de este nuevo capítulo de aprender a tener paz según Gerardo Smelly, iniciamos el podcast con una pregunta. ¿Qué es eso que te impide o que nos impide respetar a los demás en cuanto a sus gustos, sus vidas, sus preferencias y sobre todo sus personalidades? ¿Qué es eso que está allí? Si lo podemos ver, si es una percepción, si es una molestia, ¿qué es eso? Y sea cual sea la respuesta que tú tengas para este momento o simplemente no tengas ninguna respuesta, pues vamos a validar, vamos a escucharnos. ¿Qué es eso que no me permite respetar a los demás, a los que están a mi alrededor, a mi pareja, a mis padres, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, etcétera, a todos los que están a mi alrededor? ¿Qué es eso que no me permite respetarlos? Y bueno, con esto vamos a dar inicio al capítulo de hoy. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Tacna, La Libertad, Piura, Lambayeque, Puno, Pino, Arequipa y Lima en Perú. Muchísimas gracias, Perú, por su receptividad y por escucharme. ¿Qué significa asumir? Asumir significa gestionar lo que sucede en el interior y respetar lo que sucede alrededor. Asumir lo interno nos proporciona el autoconocimiento total y asumir lo externo nos conduce a la aceptación de todo cuanto existe. Mientras los seres humanos no seamos capaces de asumir completamente la experiencia de nuestra propia vida, nos será imposible acceder a altos niveles de satisfacción y paz interior. Cuando alcanzamos el estado total de asumir, ya no necesitamos que nadie nos vigile ni nos controle, por lo que tenemos completa libertad interior y la correspondencia con un mundo donde ya no son necesarios los contrastes desagradables ni los controles externos, porque cada quien es totalmente respetuoso con los derechos y funciones de los demás y jamás deja de cumplir con sus propias funciones. Aprender la manera de asumir los diferentes tipos de contraste que la vida ofrece, al igual que las técnicas fundamentales de la maestría, nos da la oportunidad de aprender a vivir en paz, aún en medio de un mundo convulsionando como el nuestro, y nos permite también que nos relacionemos con las personas que aún viven inmersas en la experiencia limitante de no ser capaces de asumir sus propias decisiones y sentimientos ni de respetar a los demás. Usar con sabiduría la herramienta del asumir nos proporcionará la paz absoluta. Asumir profundamente significa renunciar a culpar a nada ni a nadie de la propia experiencia personal. Necesitamos acabar con el vicio de culpar en sus 3 profundos niveles. Tales formas de no asumir se describen a continuación. Tres formas de no asumir: resentimiento, rencor y culpa personal.
En el resentimiento se culpa a la sociedad, a la civilización, a los gobiernos de todos los problemas propios. En el rencor se culpa a personas específicas de lo que a uno le ha sucedido. Y en la culpa personal se culpa a uno mismo por lo que no ha hecho o por los errores cometidos. Se trata de hacerse el propósito de asumir totalmente la propia vida y el resultado de las decisiones tomadas, aprendiendo de ellas. El desarrollo espiritual es individual. Nadie puede o se puede desarrollar espiritualmente por otra persona, pero tampoco puede hacerlo sin otro. Es una interacción perfecta. Necesitamos de los demás seres del universo para evolucionar, pero no podemos evolucionar por ellos, ni ellos por nosotros. Necesitamos asumir tanto la toma de decisiones, que éstas sean equivocadas o acertadas, así como el resultado de las mismas. Asumir significa reconocer los propios errores aprendiendo de ellos y sin culpar a nadie, y por tanto sin castigar a nadie, y mucho menos a uno mismo, puesto que los errores son necesarios para aprender y constituyen uno de los derechos fundamentales del ser humano. Asumir significa, por tanto, hacerse consciente actuando en lo interno y en lo externo sin culpar a nadie. Asumir lo interno nos otorga la condición de ser nosotros mismos, es decir, nos permite alcanzar un nivel de paz invulnerable al sentirnos absolutamente independientes. Por el contrario, cuando culpamos a los demás de las decisiones que tomamos, nos convertimos en personas manipulables, que dependen del resto de personas y les culpan de sus propios errores. La realidad es que nada puede hacernos daño, solo nosotros mismos. Para asumir lo externo es necesario trabajar con la aceptación de todo cuanto existe a nuestro alrededor y en el universo, así como con el respeto. Aceptar significa renunciar a rebelarse y a tratar de modificar el orden perfecto del universo o a los demás. Consiste en dejar de interferir con las experiencias de vida de las otras personas. La aceptación, al igual que el asumir, requiere una comprensión profunda y un cierto nivel de sabiduría. Asimismo, es necesario el respeto de los derechos fundamentales que establecen las leyes del universo. Hacerlo nos dará libertad total, mientras que el resultado de no respetarlos será una limitación de acción, de lugar, de capacidad o de recursos. Así pues, debemos dejar de interferir con las decisiones que los demás toman y no criticar, juzgar o condenar a ningún ser por razón alguna. El respeto tiene que ver con la capacidad de amar. La comprensión evalúa, mientras que el ego critica. Asumir es tan poderoso que nos permite tomar las riendas de nuestra vida, evitando cualquier situación de manipulación o de gestión externa a nosotros. Aún en el caso de sentirnos amenazados, somos nosotros quienes decimos o decidimos qué hacer frente a la amenaza y no nuestro agresor. Asumir las decisiones supone, por tanto, liberarse totalmente de la dependencia de lo externo. No dependemos del mundo, sino que nos relacionamos con él. Significa también que solo cada uno puede solucionar lo que le pasa. Tenemos derecho a pedir información, a apoyarnos en otras personas, a preguntar, a investigar y por supuesto a equivocarnos, pero asumir nuestros errores y sus resultados se llama madurez mental. En cambio, culpar a los demás es un vicio de la humanidad que supone evadir nuestra responsabilidad y desplazarla al otro, de forma que no solucionamos el problema. Asumir significa renunciar a pedir a alguien que haga lo que a uno mismo le corresponde hacer. Asumir el cambio interior significa ser feliz por uno mismo y no comportarse
buscando evitar un castigo ni obtener un premio. Ser en definitiva consciente de que cada uno es el único responsable de las consecuencias de sus actos. El arte de asumir es el arte de vivir. La triada del éxito mágico está formada por: número 1, sabiduría en mayor cantidad; número 2, relaciones de mayor calidad; y número 3, servicio con mayor eficiencia. Alcanzar la sabiduría es adquirir un cierto desarrollo interior que permita no sufrir, no tener conflictos y estar llenos de amor, es decir, de capacidad de servicio. El estado de magia es el estado interior de aquel que trabaja sobre sí mismo. Quien lo alcanza es porque sabe, da, hace y recibe más. Es alguien que piensa y actúa mejor y da lo mejor de sí porque tiene una comprensión superior. No podremos tener éxito, ni paz, ni dejar de sufrir, ser maestros o ayudar a nadie mientras intervengamos en las decisiones de otros sin dejarles tomarlas por sí mismos, y tampoco mientras tengamos miedo de perder algo. Asumiendo la vida con sabiduría. El estado interior de independencia espiritual. Asumir totalmente la vida permite alcanzar lo que los maestros llaman estado interior de independencia espiritual. Lograr este extraordinario estado interior conduce directamente a la paz invulnerable. Se trata de un estado propio de los maestros e implica no depender de nada ni de nadie para estar en paz, ser feliz y tomar decisiones. Las personas que lo alcanzan únicamente dependen de su capacidad interior y de su comprensión de la necesidad de respeto de lo exterior, y dejan de ser manipulables por los demás o por sus circunstancias. El trabajo interior para el desarrollo de la capacidad de asumir nos proporciona la facultad de tomar las riendas de nuestra vida, desde el pasado hasta el futuro, sin depender en absoluto de ninguna persona, situación o circunstancia externa para el mantenimiento de la paz interior, la armonía, la felicidad y la actitud del éxito ante el mundo de la materia. Tomar las riendas de la vida es no depender de nada ni de nadie para vivir en paz y en armonía. La mente inocente del niño se contamina inevitablemente a través de su sistema de creencias, que contribuye a la formación de su personalidad y se llena con información que le conduce al sufrimiento. El niño y el adolescente difícilmente pueden liberarse de la esclavitud mental y de la dependencia del medio externo, puesto que para alcanzar un estado interior de independencia espiritual es necesario haber desarrollado cierto nivel de comprensión de la vida, lo cual generalmente no suele ocurrir antes de los 18 años. Una persona adulta puede liberarse de su esclavitud mental en cuanto comprende que es la única dueña de sus decisiones. Cuando alguien logra comprender que el único dueño de sus decisiones y de los sucesos de su vida es él mismo, entonces ya está listo para comprender el camino de la liberación y comenzar a entrenarse en asumir la totalidad de sus decisiones frente a las distintas situaciones de la vida, así como en aceptar todo lo que le ocurre como la mejor oportunidad para alejarse definitivamente del sufrimiento y del miedo originados en su sistema de creencias. La esclavitud mental consiste en el resentimiento, el rencor o la culpa. Cuando alguien culpa a otro, en realidad está agrediendo al objeto, persona o situación que supone culpable de su problema, de forma que al volverse agresivo se hace correspondiente con vivir en un mundo de violencia y no puede quejarse porque obtiene lo que él mismo ha provocado.
En cambio, si hacemos justo lo contrario, nos hacemos correspondientes con vivir en un mundo de paz y de armonía construido desde el interior. Si renunciamos a culpar y por lo tanto a agredir, nos convertimos en seres de paz y empezamos a ser nosotros mismos, es decir, a ser libres. Hacernos conscientes y asumir. Asumir totalmente la vida significa hacerse consciente y asumir el resultado de las decisiones que se toman, desde el nacimiento hasta la muerte y la disolución de la personalidad. Para liberarnos de la esclavitud mental y alcanzar el estado de independencia espiritual, necesitamos asumir los distintos aspectos que conforman la experiencia de cualquier ser humano. Se trata de olvidar los conceptos de culpabilidad e injusticia y centrarse en un propósito perfecto de amor. El desarrollo de la libertad interior se puede resumir en 7 maneras de asumir. Número 1. Asumir la decisión del diseño del destino. Puedo afrontar situaciones difíciles, pero jamás negar la oportunidad que hay en ellas. El diseño del destino es una maravillosa oportunidad de aprendizaje, pero reconocerlo necesita entrenamiento. Independientemente de la dificultad con la que nos enfrentemos, el aprendizaje que se puede obtener siempre será lo que ocurre en el exterior y que no afecte a nuestro interior, a nuestra paz, felicidad y capacidad de servicio. Número 2. Asumir la decisión de la elección del cuerpo. El cuerpo es un diseño perfecto de Dios que tomamos prestado como un vehículo excelente para nuestra experiencia de evolución. Podemos quejarnos de nuestro cuerpo, pero no podemos dejar de reconocer que nos presta un excelente servicio para nuestra evolución. Número 3. Asumir la decisión de la correspondencia con los padres. Podemos tener diferencias con nuestros padres, pero jamás dejar de valorar lo que recibimos de ellos. Los verdaderos padres son quienes apoyan a los niños para que puedan crecer y asumir su propia vida. Número 4. Asumir la decisión de la elección del lugar. El lugar que escogemos para nuestra experiencia de vida puede ser temporal o permanente, pero siempre será el mejor para el desarrollo de la experiencia evolutiva. Quien aprende a ser feliz lo será en cualquier parte, no importa dónde, mientras quien no lo sabe ser, en cualquier lugar estará amargado. Número 5. Asumir la decisión de la elección de las situaciones. Consiste en aprovechar el aprendizaje de las situaciones que las situaciones nos ofrecen para mantener la paz interior independientemente de cualquier suceso. Debemos agradecer lo que aprendemos de cada dificultad. Podemos adaptarnos, ceder o pelear, pero nunca perder nuestra capacidad de decidir libremente. Número 6. Asumir la decisión ante los eventos de la vida. No existe la posibilidad de que otro decida por nosotros, porque cada uno es quien toma la decisión de someterse o no a lo que los demás opinen. Podemos actuar y aceptar nuestros resultados, pero nunca dejar que nuestra paz dependa de otros. Y número 7. Asumir la decisión de disolver la ignorancia de la personalidad, transformándola en comprensión y sabiduría. Para lograr esto es indispensable renunciar al sufrimiento ante los eventos de la vida y soltar todo apego sentimental con lo material y las personas. Esto significa que nos disponemos a valorar y a disfrutar de las cosas y personas que en cada momento forman parte de nuestra vida, sin dar importancia al tiempo que puedan durar con nosotros. Las creencias limitan la comprensión, libera. De los ignorantes aprendemos a reconocer nuestras limitaciones, mientras que de los maestros aprendemos qué es la sabiduría. En conclusión, tomar las riendas de la vida consiste en asumir totalmente las decisiones adoptadas con plena conciencia de nuestra independencia mental respecto al mundo y a sus habitantes, y sin culpar absolutamente a nada ni a nadie por los resultados obtenidos. Si actuamos de forma automática, no podemos reorientar el rumbo de nuestra vida.
Para hacerlo necesitamos aprender a decidir, a ser felices y a vivir en paz interior, independientemente de lo que pase fuera. El primer ejercicio que hace el adulto para liberarse es tratar de cambiar el medio, porque supone que éste le esclaviza. Pero finalmente se da cuenta de que es un esfuerzo inútil, que está regido por la ley de saturación. Cuando alguien se satura de pelear y de agredir, siente que ese no es el camino y busca la senda verdadera. Entonces descubre que el problema está dentro de sí mismo y por tanto la solución también. Y empieza a buscar el reino de Dios, es decir, a liberarse de la esclavitud mental, a tomar las riendas de su vida y a no depender de nada ni de nadie para vivir en paz y en armonía. Para comenzar a salir de la ignorancia debemos dejar de quejarnos por las cosas que nos ocurren, los sucesos que no son ni buenos ni malos, agradables ni desagradables, sino neutros. En todo suceso existe una oportunidad de aprendizaje y no hay culpables. Los únicos elementos existentes en nuestra mente que nos llevan a cometer errores son la inocencia y la ignorancia, y de ninguna de ellas somos culpables, sino que forman parte de un proceso natural de la evolución. No sirve de nada buscar culpables y en su lugar busquemos soluciones. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Una persona adulta puede liberarse de su esclavitud mental en cuanto comprende que es la única dueña de sus decisiones. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Aprender a tener paz según Gerardo Smelling. Gracias, gracias, gracias.